Esto pasó hace 2 meses. Estaba emocionado de comenzar un nuevo proyecto como periodista gastronómico, así que decidí cubrir taquerías locales en la Ciudad de México. Nunca imaginé que estos lugares me llevarían a encuentros tan extraños. La primera parada fue el Pavor Real. Era una noche fresca y acogedora. Me senté y pedí tacos al pastor. Mientras disfrutaba del sabor, un anciano apareció junto a mí. Su mirada era intensa, como si conociera más de lo que decía. Me susurró sobre leyendas de la taquería y algo extraño en los tacos. No le presté mucha atención, pero aún así me sentí incómodo y con un nudo en el estómago. Después fui a Tacos El Susurro. Allí conocí a un joven que me habló del famoso taco del tiempo. Me reí porque me parecía una tontería, pero cuando lo probé, un escalofrío recorrió mi espalda. Vi que eras familiares entre los comensales. No podían ser mis recuerdos, pero me dejaron inquieto y decidí irme antes de que el ambiente se tornara más extraño. Cada vez que visitaba una taquería, algo raro pasaba. En Taquería La Esquina, un hombre sin rostro se acercó. Era inquietante. Al darme un sorbo de su bebida, me dijo algo sobre un secreto del lugar. Cuando quise responder, ya no estaba. Mi corazón latía rápido. Me pregunté si me estaba volviendo loco. En Tacos El Abismo, una mujer me habló de un taco que nunca debía comer. Sus advertencias me dejaron helado, y aunque no creía en supersticiones, sentí que había algo más en juego. A medida que seguía con mi investigación, cada taquería me dejaba más incómodo. ¿Qué pasaba realmente ahí? Una noche oscura, decidí entrar a una taquería que no reconocía. Desde el momento en que crucé la puerta, algo se sentía mal. El aire se volvió denso y cada mirada sobre mí parecía tener un peso. Mientras escaneaba con los ojos a los clientes, una voz resonó en mi cabeza. ¿Estás listo para conocer la verdad? Miré a mi alrededor, pero solo vi miradas vacías. Ya era demasiado. A medida que me alejaba de esas experiencias, algo dentro de mí quería seguir. Como si esos encuentros me llamaran. Me volví adicto a la curiosidad, pero siempre con miedo. El sabor de los tacos era bueno, pero había algo oscuro detrás. Sigo preguntándome si una simple taquería puede ser una puerta a lo desconocido. La verdad es que esas noches en la Ciudad de México me dejaron con más preguntas que respuestas. ¿Qué se oculta en el alma de esas taquerías? En ocasiones oigo susurros en mi mente y no puedo evitar sentir que aún hay más por descubrir, pero a veces prefiero no saberlo. Capítulo 2. La mañana siguiente desperté con la mente llena de esos encuentros y susurros que no me dejaban en paz. Mis amigos me decían que debía dejar de pensar en eso y concentrarme en los tacos, pero había algo en el aire que no podía ignorar. Decidí que debía volver a El Pavor Real. Quería despejar mis dudas. Al llegar, el ambiente era distinto. Había más clientes de lo habitual y la música sonaba más fuerte. Me senté en la misma mesa de antes, ordené tacos al pastor y observé con atención. El anciano no estaba, y una parte de mí sintió alivio, pero la otra esperaba su regreso. Aquel día, noté que una pareja en la esquina parecía no apartar la vista de mí. No hablaban, solo me miraban, y eso me incomodaba. Cuando probé el primer taco, una sensación extraña me invadió. El sabor era completamente diferente al que recordaba. Era más intenso, casi como si tuviera un toque de tristeza. Miré a la pareja, pero ellos seguían con la misma expresión inexpresiva. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Serían parte de esto? ¿Tendrían alguna conexión con lo que estaba sucediendo? Decidí salir de El Pavor Real y buscar respuestas en otro lugar. Me encontré frente a los Tacos de la Sombra. Este lugar era más pequeño y una penumbra extraña rodeaba la entrada. No dudé en cruzar, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Era un hueco lleno de misterios, además del olor a tortillas recién hechas. Una mujer de largos cabellos oscuros me recibió con una sonrisa enigmática. ¿Buscas algo más que tacos?, dijo, mientras me guiaba a una mesa al fondo. La pregunta me tomó desprevenido. Solo quiero probar algunos tacos, respondí nervioso. Ella asintió y se alejó hacia la cocina. Mientras esperaba, comencé a sentir que el tiempo se alargaba.
Miré a mi alrededor y noté que los comensales tenían miradas cardidas, como si vivieran en su propio mundo. Entonces, la mujer regresó con un plato de tacos que lucían distintos. El aroma era cautivador, pero había algo en ellos que me hizo dudar. «Estos son especiales», dijo la mujer con una voz suave. «Son de los que la gente habla, pero pocos los prueba». Ignorando la advertencia interna, me decidí a probar uno. El primer bocado me llevó a un lugar inesperado. La sala se distorsionó y todo se volvió borroso. Las risas y voces se desvanecieron y en su lugar oí ecos de conversaciones pasadas. Vi caras de gente que conocía y algunas que creía recordar de sueños. Me asusté y solté el taco como si me quemara. La mujer sonrió aún más, como si hubiera estado esperando mi reacción. «A veces, los tacos te muestran lo que no puedes ver», susurró. La verdad me golpeó como un balde de agua fría. «¿Qué significa eso?», pregunté, pero ella solo se encogió de hombros y miró hacia el fondo de la taquería. Entonces todo se oscureció. Las luces parpadearon y la atmósfera se tornó densa. Esa sensación de ser observado regresó. Miré alrededor y las sombras parecían moverse, tomando forma. Sentí que alguien estaba detrás de mí, pero al girar no había nadie. ¿Qué estaba pasando aquí? Todo mi ser temblaba de incertidumbre. No sabía si debía quedarme o salir corriendo, pero la curiosidad ganó. Una voz en mi mente tranquila y persuasiva decía: «Quédate un poco más. La verdad está justo delante de ti». Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño objeto brillaba entre las sombras. ¿Debía acercarme? Capítulo 3. Sin saber por qué, decidí acercarme al objeto brillante. Cada paso que daba me llenaba de expectación y miedo. La luz parecía atraerme, casi como si me llamara por mi nombre. Las sombras danzaban a mi alrededor, desdibujando la realidad. Las risas distantes eran ahora ecos lejanos, como si el tiempo hubiera cambiado su velocidad. Cuando finalmente llegué al objeto, lo recogí del suelo. Era una pequeña medalla con un símbolo que no reconocí. Sentí su frío metálico entre mis dedos y, al tocarla, una corriente de energía me recorrió el brazo. La sala pareció temblar por un instante y una imagen fugaz atravesó mi mente. Un lugar lleno de colores, risas y una luz cálida. Pero justo cuando intentaba enfocarla, se desvaneció. En ese momento, la mujer de cabellos oscuros apareció a mi lado, observando la medalla con ojos intensos. «No debiste tocar eso», dijo, su voz apenas un susurro. Me temblaron las manos. «¿Qué es?», pregunté, intentando mantener la calma. Ella solo sonrió con misterio. «Los sueños a menudo tienen un precio. A veces, la verdad puede ser más peligrosa que la ignorancia». Sin entender del todo, guardé la medalla en el bolsillo. Algo en su tono me decía que allá había más de lo que parecía. Sin embargo, antes de poder reaccionar, escuché un susurro. «Él vendrá por ti», decía una voz entre las sombras. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era él? De pronto, la atmósfera cambió. La música se tornó más aguda, casi discordante. Sentí un frío que caló hondo, como un aviso. Miré a mi alrededor, y las siluetas de los comensales ya no eran solo sombras. Sus rostros mostraban angustia y miedo. Eran personas atrapadas en una realidad que una vez había sido placentera y deliciosa, pero que ahora se sentía como una trampa. Un hombre al fondo, con un sombrero de ala ancha, se levantó de su asiento y caminó hacia mí. Sus ojos eran intensos y algo en su presencia me hizo estremecer. «Tú has despertado», dijo, cada palabra cargada de un ominoso significado. «Esa medalla no debería estar en tus manos». Miré la medalla en mi bolsillo con renovado temor. «¿Qué quieres decir?», pregunté, pero mi voz apenas era un murmullo. «Los tacos que sirven aquí son más que un simple platillo. Son portales. Y ahora que has probado uno de sus secretos, no puedes dar marcha atrás». El hombre se acercó más, dejando un rastro de tensión en el aire.
Eres parte de esto. Debes elegir. Mi mente giraba. ¿Elegir qué? No sabía si quería saber más o si deseaba salir corriendo. La taquería comenzaba a sentirse como un laberinto y las sombras se volvían más apremiantes. El fin de la ignorancia, respondió el hombre, levantando la vista hacia las sombras amenazantes, o el comienzo del conocimiento. Pero ten cuidado, porque no todos los tacos son bienvenidos. Con cada palabra, la presión aumentaba. Sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. ¿Qué significaba eso? No tenía respuestas, pero sabía que no podía quedarme ahí. Tenía que hacer algo. Un impulso de huida se dibujó en mi mente, pero la curiosidad me mantenía atado. Entonces todo volvió a oscurecerse. El frío se intensificó y las sombras comenzaron a moverse hacia mí, como si estuvieran protegiendo un secreto que no tenía forma de entender. ¡Apresúrate!, gritó la mujer. ¡La decisión es tuya! Mis ojos se abrieron de par en par. Sin una segunda opción, me di la vuelta y corrí hacia la puerta, con las sombras persiguiéndome. Pero, ¿a dónde escaparía? ¿Y qué significaba todo esto? Mientras cruzaba la entrada, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Realmente quería saber la verdad sobre esos tacos? El peso de la medalla en mi bolsillo me hizo dudar, pero ya era tarde para mirar atrás. ¿Qué pasaría si el primer bocado había cambiado todo? El aire fresco me dio la bienvenida, pero la inquietud persiste. ¿Habría algo más esperándome en el mundo exterior? Capítulo 4. El aire frío me abrazó al salir, pero no me dio consuelo. Las luces de la taquería parpadeaban detrás de mí, una invitación que no sabía si quería aceptar. La inquietante sensación en mi pecho crecía mientras caminaba. Las risas del interior se mezclaban con ecos distantes que susurraban advertencias. De repente, decidí dar un paso más allá. La medalla en mi bolsillo parecía vibrar como si tuviera vida propia. Me detuve y la saqué. El símbolo brillaba tenuemente, pulsando con una energía que no comprendía. ¿Qué se supone que eres?, murmuré. En ese instante, una risa burlona resonó a mi izquierda. Me volví para ver a un grupo de personas de pie al otro lado de la calle. Una mujer, con una sonrisa amplia, llevaba un sombrero enorme decorado con flores. «No eres el primer curioso que se ha llevado algo de ahí», dijo, inclinando la cabeza hacia la taquería. Su tono era juguetón, pero había algo inquietante en sus ojos. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sin poder evitarlo. «Las medallas», respondió, apuntando con un dedo adornado. «Son recuerdos, algunos negativos, otros llenos de promesas. Pero si no tienes cuidado, pueden llevarte a lugares que no deseas». Sentí un escalofrío. «¿Lugares como qué?», cuestioné, tratando de ocultar mi temor. La mujer soltó una risa suave, pero no respondía. Se limitó a observarme, como si evaluara lo que había dentro de mí. Mi impulso de marcha atrás empezó a crecer. «Mira», continué, «solo salí de allí, ya he tenido suficientes sorpresas por hoy». Ella se acercó, separándose del grupo. En un gesto inesperado, extendió su mano hacia mí, mostrando una medalla idéntica a la mía. «Si has sido tocado por lo que hay en esa taquería, también lo serán otros», dijo, mientras sus ojos brillaban de manera inquietante. «Eres un faro, y si deseas que apague esa luz, debes tomar una decisión ahora mismo». La presión crecía en el aire. «¿Qué tipo de decisión?», pregunté, la curiosidad superando al temor. «Un pacto», respondió. Entregar la medalla a aquellos que conocen su poder, o arriesgarte a que alguien más venga a buscarte». En ese momento, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. El sonido parecía provenir de la dirección opuesta, hacia el bosque que se extendía más allá de la ciudad. Me volteé instintivamente, sintiendo mi corazón latir más rápido. La mujer sonrió, como si esperara esta reacción. «¿Escuchaste eso? Es el eco de aquellos que no han podido escapar.
dijo, su voz ahora casi un canto triste. Las sombras no solo acechan en el interior, a veces también esperan afuera. Sin saber qué hacer, miré hacia la taquería, luego de nuevo a la estrafalaria mujer. La decisión comenzó a tomar forma en mi mente. No me gustaba la idea de dejar la medalla, pero el grito resonó en mi cerebro. ¿Qué había por descubrir? ¿Y si elijo el pacto?, pregunté, sintiéndome atrapado entre el miedo y la curiosidad. El conocimiento siempre tiene su precio, contestó, guiñando un ojo de forma casi burlona. Pero puede que sea mejor que quedarte con la incertidumbre. Cuando traté de decidir, la imagen de su sombrero lleno de flores se desdibujó y la taquería, que apenas había dejado atrás, comenzó a desvanecerse en mis pensamientos. La tensión era palpable y el eco del grito aún resonaba en el aire. Era hora de actuar. No tenía idea de dónde me llevaría esa decisión, pero podía sentir que el verdadero misterio apenas comenzaba a desplegarse. Capítulo 5. El aire a mi alrededor parecía espeso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. La risa de la mujer y el grito que venía del bosque se fusionaron en una sinfonía de inquietud. No pude ignorar la advertencia que flotaba en su mirada, así que decidí actuar. Está bien, dije, sintiendo cómo una decisión irreversible comenzaba a tomar forma dentro de mí. ¿Qué tengo que hacer? La mujer sonrió y su expresión se iluminó como si estuviera iluminando ese momento. Debes darme la medalla, dijo, con un tono que no admitía réplicas. Pero ten cuidado, porque su poder no solo pertenece a quien la lleva. Mis manos temblaron al sostener la medalla. Era como si ambos objetos reconocieran su conexión. La luz que emanaba de ella hacía que mi estómago se retorciera, pero también me atraía como un imán. Sin embargo, la idea de renunciar a ella me causó una punzada. ¿Y si decido no entregártela?, cuestioné, sintiendo que la bravura comenzaba a fluir en mí. Ah, entonces te enfrentarás a las sombras, dijo ella, dando un paso más cerca. Ten en cuenta que alguna vez pertenecieron a alguien. Podría ser un blanco fácil para lo que aún no has visto. De repente, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Las medallas son portadoras de recuerdos, explicó, inclinando ligeramente la cabeza, y algunos están llenos de odio, otros de anhelos. Te encontrarás con aquellos que han sido marcados antes que tú, así que elige sabiamente. Esa elección comenzó a nublar mi mente con preguntas. ¿Qué sombras? ¿Qué recuerdos? Decidí concentrarme en lo que estaba frente a mí. Miré hacia el bosque, donde la oscuridad parecía bailar justo más allá de la luz de la calle. ¿Quieres decir que hay personas buscando la medalla? Puedes estar seguro de ello, y la noche siempre es larga. Su risa resonó de nuevo, llenando el aire con una melodía extraña. No quería caer en la trampa de sus palabras, pero sentía que una chispa de comprensión se encendía en mí. ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí? Es un juego antiguo, dijo, y su voz se volvió casi poética. Las medallas son la llave para abrir puertas que muchos prefieren mantener cerradas. Pero cuidado, los que cruzan esas puertas a menudo no regresan. La inquietud me llenó, y la visión de lo que podría haber al otro lado de esas puertas me llamaba con fuerza. Pero también había miedo. ¿Cómo podía entrar en un lugar donde el precio podía ser mi libertad, o incluso mi vida? Necesito saber más, me encontré diciendo, el miedo y el deseo entrelazados dentro de mí. ¿Qué sucederá si no entrego la medalla? Ella inspiró profundo, sus ojos centelleando con algo casi predador.
Entonces serás uno de esos ecos, un susurro en la oscuridad, buscando refugio en un mundo que te ha olvidado. Tal vez deberías ser más asentado a tu destino, en lugar de intentar luchar contra lo que ya ha sido tejido. Tomé un paso atrás, confuso y desesperado. Eres el que elige, sostuvo, con una seguridad inquietante. Recuerda que a veces las sombras pueden ser más familiares de lo que piensas. En ese momento, otro grito resonó, pero esta vez era diferente. Comenzó suave y luego se intensificó en un lamento aterrador que provenía del bosque. La mujer miró hacia la dirección del sonido y su sonrisa desapareció. El tiempo se agota, advirtió. Debes decidir ahora. El miedo me paralizaba, pero también había curiosidad. Sin saber por qué, sabía que tenía que actuar. El peso de la medalla en mi mano era como un pequeño latido, un recordatorio de que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Sin poder resistirme más, tomé una decisión. Pero cuando eligiendo la acción, algo dentro de mí se estremecía. La medalla no era solo un objeto, sino un imán que atraía destinos, y el mío estaba a punto de ser alterado para siempre. Capítulo 6. El eco del grito se desvaneció en la brisa, pero permaneció en mi mente. Miré a la mujer una vez más, buscando respuestas en esos ojos profundos, pero vi que su rostro se había endurecido. Había una urgencia en ella que no tenía nada que ver con mi indecisión. De repente, el bosque pareció cobrar vida. Las sombras se movían, acercándose lentamente a la luz donde estaba de pie. Elevé la medalla, sin saber si era una protección o un peligro, y de alguna manera eso afianzó mi decisión. «Está bien», exclamé. Decidí entregarla. «La medalla es tuya». Con un movimiento rápido, extendí mi mano hacia ella. La mujer me miró, sorprendida. Pero no tomó la medalla de inmediato. Su expresión se transformó, como si estuviera contemplando algo más profundo. «No es solo un mero objeto», dijo. «Recuerda, el costo de la elección es alto». «¿Qué más hay en juego?», pregunté, sintiendo que estaba a punto de abrir una puerta de la que no podría regresar. Antes de que pudiera seguir hablando, un hombre apareció entre los árboles. Su figura era oscura y desenfocada, como si la oscuridad lo envolviera. Mi corazón se detuvo por un instante. Tenía la sensación de que aquello era una de las sombras de las que la mujer me había advertido. «¿La medalla?», dijo el hombre, su voz baja y amenazante. Era como si su palabra estuviera cargada de intenciones ocultas. La mujer dio un paso hacia atrás, casi instintivamente. «No te la daré», respondió firme, aunque su voz tembló un poco. «No puedes llevártela». «Es un poder que no comprendes», dijo él, avanzando un paso más. Su presencia era casi palpable, como un viento helado que encerraba a todos en su paso. La tensión creció entre nosotros. Estaba allí, sosteniendo la medalla con una mano, y del otro lado, el hombre oscuro me miraba fijamente. En ese momento, comprendí que mi elección tenía consecuencias más grandes de lo que había imaginado. «Si te quedas aquí, correrás el riesgo de perderlo todo», dijo la mujer, su tono ahora más suave. «Deberíamos irnos, ahora». Mi mente giró. ¿Debía correr con ella o quedarme a enfrentar al desconocido? El miedo empezó a invadirme y me pregunté si podía confiar en aquella mujer que me había traído a esta situación. El hombre oscuro alzó una mano y sentí una extraña presión en el aire, como si una sombra estuviera tratando de arrebatar la medalla de mis dedos. «Esa medalla no te pertenece», rugió, su voz resonando en el bosque. Mi pulso se aceleró. Entonces la mujer, con una rapidez sorprendente, dio un paso adelante y gritó: «¡Corre!». Sin pensarlo, me giré y comencé a correr hacia el camino de regreso a la ciudad. El miedo me impulsaba, y mientras lo hacía, oí la risa oscura del hombre resonando tras mí. El bosque se expandía, envolviéndome en un manto de sombras que lograba alcanzar cada vez más cerca. Me di cuenta de que había dejado atrás la medalla, pero el peso de su poder seguía siguiéndome. Podía sentir las miradas de otras sombras en el aire, cómo se aferraban a los recuerdos que se habían despertado. Cuando llegué al límite del bosque, la mujer me alcanzó. «No puedes dejar que eso te consuma», dijo, recuperando el aliento. «Aún tenemos tiempo, pero necesitamos actuar rápido». «¿Qué significa eso?», pregunté, con la adrenalina todavía zumbándome en las venas. «Cada decisión que tomes ahora será crucial», respondió.
Quien sea el hombre oscuro no se detendrá hasta obtener la medalla. Tendremos que enfrentarlo juntos. Me detuve en seco. La idea de volver a encarar la oscuridad me llenaba de pavor, pero otro grito resonó a lo lejos, un eco de algo antiguo. Y entonces comprendí que no había forma de escapar de lo que estaba ocurriendo. Aquí es donde empieza la verdadera batalla, murmuré, mientras la luz del anochecer se iba fundiendo con la oscuridad que se acercaba, haciendo que todo pareciera un abismo insondable. Capítulo 7. La mujer me miró con una mezcla de determinación y preocupación. No había tiempo que perder, y el eco del grito aún resonaba en mi cabeza. Necesitamos un lugar seguro, dijo, y no dudó en comenzar a caminar hacia el camino de tierra que nos llevaría fuera del bosque. Si bien unas horas atrás era un simple día en la ciudad, ahora me veía atrapado en medio de algo mucho más grande. Comencé a seguirla, tratando de calmar el caos que zumbaba dentro de mí. ¿Por qué no podemos simplemente irnos?, pregunté, buscando respuestas en su andar decidido. ¿Por qué nos está persiguiendo? Porque la medalla tiene un trasfondo que pocos conocen, dijo sin detenerse. No es solo un objeto, es un vínculo entre mundos, y quien busca apoderarse de ella está decidido a no dejarla escapar. Instintivamente toqué mi bolsillo, como si aún pudiera sentir el peso de la medalla que había dejado atrás. Me estremecí. ¿Y si no la querría de vuelta? No estaba seguro de cómo interactuar con este mundo que iba más allá de mi comprensión. Eso no es una opción, replicó. Él no descansará hasta conseguir lo que quiere. Y tú, ahora, eres parte de esto. Caminábamos rápido, pero el bosque parecía no tener fin. La oscuridad se engullía todo, y por cada crujido de las ramas sentía la sospecha de que algo o alguien nos seguía. Sin embargo, me atreví a preguntar, ¿cómo se supone que lo enfrentaremos? Los ojos de la mujer se encendieron con una intensidad que no había visto antes. Necesitamos obtener la verdadera esencia de la medalla. La clave está en sus poderes. Debemos activarlos antes de que él lo haga. Pero hay un riesgo. ¿Qué tipo de riesgo?, pregunté, dudando de si deseaba saberlo. Podríamos desatar algo que no podemos controlar, admitió, su voz bajando un tono. Pero si lo hacemos correctamente, podríamos influir en la batalla. En ese momento, una sombra se deslizó entre los árboles. Me detuve en seco, sintiéndome observado. La mujer hizo una señal para que me acercara, y nos refugiamos detrás de un grueso tronco. El corazón me palpitaba con fuerza, y sentí un sudor frío escurrirse por mi frente. Él está más cerca de lo que pensamos, dijo, apretando la mandíbula. No podemos seguir así. Debemos prepararnos, encontrar un lugar donde podamos concentrarnos. Y justo cuando pensaba que iba a estallar de miedo, vimos algo. A lo lejos, un pequeño claro iluminado por la luz de la luna se abría paso entre los árboles. Allí, susurré, apuntando al claro. Sí, es nuestro mejor chance, dijo ella, mientras comenzaba a avanzar de nuevo. Me apresuré a su lado, no quería perder la única oportunidad que parecíamos tener, pero el sonido de pasos pesados nos hizo detenernos de golpe. El hombre oscuro está aquí, murmuré mientras las sombras parecían danzar a nuestro alrededor. «Corremos, ya», dijo ella, y sin pensarlo comenzamos a correr de nuevo, sintiendo que el viento a nuestras espaldas nos empujaba hacia adelante, como si el bosque mismo estuviera intentando detenernos. Los pasos se intensificaban, resonaban como un tambor en nuestra mente. Mi respiración se volvió irregular. ¿Qué pasa si no alcanzamos el claro? Ella me miró con una intensidad que nunca había visto. Tienes que confiar en mí. Lo haremos, pero no sé qué nos espera. Solo sigue, no mires atrás. Solo había confianza en sus palabras. El claro se acercaba, pero el sonido detrás de nosotros se volvía cada vez más ominoso. En un último esfuerzo, dimos el salto hacia el claro. El silencio nos envolvió. Pero entonces, un frío intenso nos alcanzó, y sentí que la oscuridad nos rodeaba. Era un tirón inminente hacia lo desconocido. Pero lo que vi en el centro del claro me hizo detener el flujo de mis pensamientos. En el centro había un símbolo en el suelo, un grabado que brillaba débilmente. Ahí fue cuando lo vi,
También teníamos una elección que hacer. Capítulo 8. El símbolo brillaba como si contuviera una energía propia y sentí que me atraía. La mujer se quedó quieta a mi lado, su mirada fija en el grabado. Era casi hipnótico. «Es ahí donde debemos iniciar», dijo, y su voz tenía un eco de certeza. «¿Iniciar qué?», pregunté, pero el miedo en mi pecho se mezclaba con una extraña curiosidad. La oscuridad del bosque parecía contener la respiración, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. «Debemos activar los poderes de la medalla», explicó ella, inclinándose hacia el símbolo. «Este es un antiguo portal que puede conectarnos a otra dimensión, pero necesitamos tu voluntad». ¿Mi voluntad? Me sentía cada vez más confundido. «No tengo idea de lo que estamos haciendo». «Lo sé», dijo, «pero tú eres el portador. Solo tú puedes hacerlo». Miré de reojo hacia el bosque, donde los pasos del hombre oscuro se volvían más cercanos. No había tiempo que perder. ¿Y si algo sale mal? Mi voz temblaba. La incertidumbre se apoderaba de mí. «Lo enfrentaremos juntos», prometió. Con determinación se acercó al símbolo y comenzó a trazar formas con los dedos en el aire, como si tejiendo una red invisible. Hice un intento de hacer lo mismo, pero mis manos se sentían torpes y fuera de lugar. La mujer me miró, su voz ahora más suave. «Confía en ti mismo, piensa en la medalla, lo que representa». Me concentré, cerré los ojos y recordé la medalla, su peso, su conexión. Una corrientada de energía recorrió mi cuerpo, y cuando volví a abrir los ojos, el símbolo brillaba más intensamente. «Eso es, sigue», me animó. La luz creció, y de repente las sombras del bosque comenzaron a agitarse, como si estuvieran tratando de escapar de la intensidad del resplandor. A medida que la luz brillaba, sentí un empujón en el aire, un tirón que me hacía pensar que algo grande estaba sucediendo. A punto de suceder. Pero entonces, un rugido profundo resonó detrás de nosotros. Era el hombre oscuro. «¡Rápido!», gritó la mujer. «Conecta tu energía al símbolo. ¡Enfócate!». Su voz se perdía entre el estruendo del bosque abriéndose a nuestro alrededor, como si el mismo suelo estuviera respondiendo a la invocación. Sentí el terror en la base de mi garganta, pero recordé la determinación en sus ojos. Hice lo que pude. Extendí mis manos hacia el grabado y de repente el símbolo se iluminó con una luz cegadora. La oscuridad a nuestro alrededor parecía fragmentarse, como si el tiempo mismo estuviera siendo desgarrado. «¡Hazlo!», gritó la mujer, su voz resonando con urgencia. Una onda expansiva de energía chisporroteó a mi alrededor. El claroscuro del lugar se hizo más intenso, y de pronto, la imagen de un portal con formas distorsionadas apareció frente a nosotros. Era una dimensión completamente diferente, un remolino de colores y luces girando en espiral. «Tienes que saltar hacia él», ordenó ella. No había tiempo para cuestionar. El rugido del hombre oscuro llenaba el aire, y su sombra ya se cernía sobre nosotros. Con un escalofrío en el estómago, tomé la mano de la mujer, y en un salto, ambos descendimos hacia la oscuridad del portal. El aire a nuestro alrededor se desvaneció, y el suelo desapareció bajo nuestros pies. En ese momento, no sabía a dónde nos llevaría, pero sentía que había cruzado una línea de no retorno. Y en el fondo de mi ser, comprendí que al dar este salto, estábamos eligiendo enfrentar lo desconocido. Capítulo 9. El mundo se desvaneció durante un instante y nos encontramos en un lugar completamente diferente. Caímos sobre un suelo suave, cubierto por un tapiz de hierbas brillantes que se iluminaban a nuestro alrededor. El paisaje era surrealista, árboles altos que parecían hechos de cristal y un cielo que destellaba tonos de azul y púrpura, como si estuviera pintado por un artista loco. «¿Dónde estamos?», pregunté, dejándome caer sobre la hierba. Mi mente intentaba procesar lo que había sucedido, pero estaba saturada de confusión. «Estamos en el plano de la energía», respondió la mujer, mientras se levantaba y miraba alrededor. «Aquí, los poderes de la medalla son más fuertes, pero también más peligrosos».
Peligrosos, repetí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. ¡Qué peligros! La incertidumbre me envolvía como una marea oscura. Ella me miró y en su expresión se reveló una preocupación que no había notado antes. No estamos solos. El hombre oscuro puede seguirnos aquí. Esa energía que absorbimos al activar el portal también lo atrajo. Miré a mi alrededor, buscando una señal de que alguien o algo estaba acechando entre los árboles. ¿Y ahora qué hacemos? Mi voz temblaba, completamente consciente de que estábamos en un lugar extraño y potencialmente mortal. Primero, debemos encontrar el núcleo del plano. Es una fuente de poder que nos permitirá protegernos, explicó. Nano y yo lo encontramos hace tiempo, pero la conexión puede ser inestable. ¿Nano?, cuestioné, confuso con la información que se amontonaba en mi mente. Era mi compañero en esta búsqueda. Desapareció hace meses, dijo ella, su mirada oscura. Si logramos encontrarlo, tal vez tenga la clave para cerrar la brecha entre nuestros mundos. La idea de encontrar a alguien perdido en este lugar extraño en este lugar era aterradora, pero sabía que no tenía opción. Está bien, ¿por dónde empezamos? Sigamos la energía, sugirió. Es la única guía que tenemos. Ambos comenzamos a caminar, y a medida que avanzábamos, el entorno se volvía más vibrante. Las plantas parecían respirar, pulsando con un brillo propio. Sin embargo, la belleza del lugar contrastaba con el terror que me llenaba. De pronto, un viento helado sopló, haciendo que los cristales de los árboles tintinearan como campanas. Me detuve en seco, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Lo escuchas?, le pregunté a la mujer. Ella asintió, pero su expresión se tornó grave. Sí, es la advertencia de los guardianes del plano. Deben estar cerca. Antes de que pudiera hacer más preguntas, una figura apareció entre los árboles. Era una sombra alargada, con ojos rojos resplandecientes que parecían perforar la oscuridad. Era el hombre oscuro. No han aprendido de su error, resonó su voz, y no era más que un susurro frío en el aire. Este lugar no es para ustedes. El miedo me paralizó. No podía dar un paso atrás y tampoco sabía si correr hacia adelante nos llevaría a un mejor destino. La mujer, sin embargo, se interpuso entre él y yo. Lo enfrentaremos, dijo con determinación. Su mirada ardía con fuerza. ¿Cómo?, le pregunté, sintiendo que la incertidumbre se convertía en pánico. Estamos perdidos aquí, pero antes de que pudiera terminar, la sombra lanzó una onda de energía hacia nosotros. ¡Cúbrete!, gritó ella, extendiendo la mano hacia mí, justo cuando la energía impactó en el suelo, causando una explosión de luz y sonido. Todo se oscureció por un momento. El eco del ataque resonó, y cuando volví a abrir los ojos, me encontré aturdido y con la vista borrosa. Había mucho en juego. La supervivencia comenzaba a depender de nuestras decisiones, y el tiempo se estaba acabando. Capítulo final. Desperté con un nudo en el estómago, rodeado de sombras que se movían alrededor de mí en un paisaje distorsionado. Todo se sentía inestable, como si el ambiente mismo estuviera cuestionando mi presencia. Me incorporé lentamente, tratando de recordar cómo había llegado a este extraño lugar. La mujer de ojos intensos estaba a mi lado, observando el horizonte de cristal y color. ¿Dónde está él?, pregunté, mi voz sonando tenue entre los susurros del paisaje. Necesitamos movernos, dijo, urgida. No podemos quedarnos aquí. Él vendrá por nosotros y tenemos que encontrar el núcleo del plano. Es nuestra única oportunidad. Mientras avanzábamos, el mundo continuaba transformándose a nuestro paso. Las sombras danzantes se movían como una corriente oscura, y de repente, un grito desgarrador resonó en nuestras espaldas. La figura del hombre oscuro apareció, su forma distorsionándose y adquiriendo consistencia a medida que se acercaba. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y mi corazón se aceleró. No hay salida, dijo, la voz profunda y poderosa, y cargada de autoridad. Lo que buscan no les pertenece. Sentí el terror llenando el aire, casi tangible. ¡Corre!, grité, mientras la mujer extendía la mano hacia el horizonte, intentando acceder al flujo de energía que, según decía, apuntaba al núcleo. Comenzamos a correr, pero el terreno se volvió inestable y las sombras parecían tener vida propia, atrapándonos entre sus garras.
Debemos mantenernos unidos, dijo la mujer, y su voz resonó con determinación mientras recorrimos el paisaje irreal. El lugar era como un reflejo de nuestros miedos, con ecos del pasado que devolvían imágenes distorsionadas de lo que había sucedido en las taquerías. La advertencia de esa mujer del sombrero floreado regresó a mi mente. Las medallas pueden llevarte a lugares que no desean. De pronto, el hombre oscuro lanzó una ráfaga de energía que impactó contra un árbol de cristal, causando que se estrellara en 1000 pedazos. Ya es demasiado tarde para salvarte, soltó, y pude sentir su voz hiriendo mi mente. La mujer volvió a lanzarme una mirada. Ya casi llegamos, corramos hacia el centro, allí podremos liberar la verdadera esencia de la medalla. Al hacerlo, una oleada de energía impactó en el suelo, despidiendo luces vibrantes. Me giré y vi que el hombre oscuro intentaba cerrarse. Era inevitable que se acercara más. Sentía que el tiempo se agotaba. Debemos hacerlo ahora, le dije, sintiendo la presión creciente. Con una motivación renovada, seguí sus instrucciones y focalicé mi energía en el símbolo. Pero mientras lo hacía, una duda inconfundible me invadió. ¿Podríamos realmente detenerlo? En el instante que la energía centró su brillo, algo impresionante sucedió. Un portal se abrió ante nosotros, un remolino de luces que absorbían lo que nos rodeaba. Pero la sensación de que no todo estaba claro perduraba en mi mente. Había tanto en juego, tantas decisiones aún impuestas sobre nuestra realidad. ¡Salteros!, exclamó la mujer, y tomé su mano, sintiendo que el lazo entre nosotros iba más allá de esta aventura. Optamos por atravesar el portal juntos, sin saber dónde nos llevaría, pero con la esperanza de que sería hacia un nuevo comienzo. Caímos, y el mundo estalló en una brillante luz blanca. Mientras me desvanecía, sentí que un profundo eco resonaba en mi ser. «Él vendrá por ti», resonaba en mi mente, dejando una inquietante sensación de que nunca estaríamos realmente a salvo. Y así, cuando la luz se disipó, me encontré de regreso en el bullicio de la Ciudad de México, frente a la taquería El Pavor Real. El aire era fresco, pero había algo en el ambiente que me decía que todo lo que había vivido no había desaparecido. Miré alrededor, inseguro de si realmente había escapado del peligro o si simplemente había intercambiado una realidad por otra. Nunca volví a mirar atrás, pero ese eco aún resuena en mi mente. A veces, cuando pasa la brisa, creo escuchar susurros. ¿Sería todo realmente solo un sueño? ¿O tal vez un ciclo que estaba lejos de concluir?